Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un nuevo día sábado, que nos reunimos para poder seguir aprendiendo de lo que es este nuevo ramo de la malla curricular de Escuela Bíblica 2020. Y usted bien sabe, la semana pasada estuvimos viendo la introducción de lo que es los Evangelios, un panorama contextual y teológico. Y ya recordando más o menos lo que estuvimos viendo en ese tiempo de introducción, los 4 puntos que tocamos y que están dentro de la guía también que usted tiene y dentro del video también que usted tiene, estuvimos viendo los 4 puntos relacionados a lo que es la palabra evangelio. Vimos también lo que es el punto de qué nos proporcionan los evangelios. Vimos también cuáles son los propósitos primarios de los evangelios y terminamos esa clase introductoria con lo que es los sinópticos y el evangelio de Juan. Así que fue un tiempo también ahí que se redujo a una clase de 30 minutos y que espero que haya podido servirles, ayudarles también para lo que es también su edificación y su conocimiento respecto al panorama de los evangelios. ¿Sí? Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es lo correspondiente a la segunda clase. Usted bien sabe, vamos a ver también lo que es la perspectiva de los evangelios. Creo que también tocamos los puntos de las clases que vamos a tener durante estos 2 meses específicamente, 6 a 8 clases, y en el punto introductorio tocamos también cada una de las clases, y la que corresponde al día de hoy está relacionada a lo que es el tema de la perspectiva de los evangelios. Así que ahí vamos a tocar lo relacionado a la audiencia de cada uno de los evangelios, la presentación también del Señor Jesucristo en cada uno de los evangelios, y a su vez también eso nos va a ayudar a tener una comprensión también de cuáles eran los propósitos por los cuales se habían escrito cada uno de ellos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenían propósitos específicos, y dentro de lo que vemos también en un panorama de cada uno de ellos podemos ver la perspectiva también que ellos tenían. Sí. Vamos a entrar de lleno entonces a lo que es esta segunda clase de los evangelios, un panorama contextual y teológico. Partimos con Mateo, ¿sí? Lo que es la perspectiva de Mateo. Mateo escribió principalmente para una audiencia judía, presentando a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y esperado, y el legítimo rey de Israel. El primer punto, hermanos, dentro de lo que es la perspectiva de Mateo, es que él escribió a una audiencia judía. O sea, los receptores de lo que es este evangelio primariamente eran los judíos. Y usted bien sabe, los judíos tenían la ley, tenían también a los profetas, y el trabajo que hace Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, es llevarles a cada uno de ellos a que tengan un entendimiento respecto a las profecías, respecto al Mesías prometido. Y obviamente se cumplían en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ya usted se da cuenta de que hay un propósito para ganar a los judíos, presentando al Señor Jesucristo como el Mesías prometido, el Rey de Israel. ¿Sí? Eso es bastante importante porque dentro de lo que es el concepto de propósito de Mateo era que los judíos sean ganados, sean salvados por lo que es el Evangelio. Y obviamente ahí, dentro de su presentación, aparecen algunos cumplimientos o los cumplimientos de profecías mesiánicas y que obviamente, como señalé anteriormente, se cumplen en Jesús. ¿Sí? Ahora, agregando en detalle, la audiencia judía incrédula no era la única receptora de lo que es este evangelio, sino que también habían judíos que habían creído en el Señor Jesús. Y este evangelio les ayudaba a afirmar o reafirmar lo que es aquello que ellos habían creído respecto al Señor Jesús. Así que también cumple un propósito de edificación a lo que es aquellos judíos que habían creído al Evangelio. En conclusiones en este punto, en relación a lo que es la perspectiva de Mateo,
se va a dar cuenta de que la audiencia era judía, tanto incrédula como creyente, y los propósitos estaban relacionados a que ellos puedan creer al Evangelio, un propósito también relacionado a lo que es la Gran Comisión, y los judíos creyentes que cumplían un propósito de edificación. ¿Sí? Ahora, hay otro aspecto también que voy a tocar relacionado a lo que es el Mesías prometido, el Rey de Israel, y que está relacionado con la genealogía que presenta Mateo en su primer capítulo. De hecho, la genealogía, a diferencia de la genealogía de Lucas, se enfoca en la descendencia de Jesús del rey David, el más grande rey de Israel. Por lo tanto, él también tenía una intención al presentar el linaje del Señor Jesucristo, el cual es procedente de David, para también resaltar lo que es el rey, resaltar a Jesucristo como el rey. ¿Sí? Y obviamente ahí usted se da cuenta de que esa genealogía también es presentada casi a manera, o no casi, sino que es presentada a manera apologética para que los judíos también tuviesen una evidencia de que el linaje del Señor Jesucristo es del linaje de David. ¿Sí? El rey más conocido, más también, no venerado, sino que es el rey o uno de los mejores reyes de Israel. ¿Sí? Bueno, en Mateo aparecen intercaladas citas del Antiguo Testamento presentando varios aspectos de la vida y ministerio de Jesús como cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y es así, si usted va a Mateo capítulo 1, versículo 23, se va a dar cuenta de que ahí hay un cumplimiento en relación a lo que es el nacimiento del Mesías. Y en Mateo capítulo 1, versículo 23, hay una cita del profeta Isaías, específicamente Isaías 7:14. Le leo, dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y bueno, lo que quiere dejar en claro acá Mateo es que uno de los cumplimientos de lo que es la profecía mesiánica es el nacimiento del Mesías, que es procedente de una virgen, según Isaías capítulo 7, versículo 14. Por lo tanto, ahí podemos ver una de las citas también que nos llevan a lo que es el cumplimiento profético respecto a lo que es el Mesías. Y no es la única, hay bastantes citas más. Por ejemplo, le voy a dar la cita de Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21 es la entrada triunfal a Jerusalén. Y ahí usted se da cuenta de que hay una profecía ahí, descrita también en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Él señaló esta profecía respecto a lo que es la entrada del Mesías a Jerusalén. Y aquí vemos que la cita dice específicamente: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Bueno, lo que estamos viendo acá es una cita del Antiguo Testamento, específicamente de Zacarías capítulo 9, que está señalando también cómo iba a ser la entrada del Mesías a Jerusalén de una manera humilde. ¿Sí? Bueno, este punto cumple lo que es ese propósito en relación a lo que es la presentación del Mesías o la presentación de aspectos de la vida y ministerio del Señor Jesús como cumplimiento de las profecías mesiánicas. Así pues, Mateo escribió su evangelio para fortalecer la fe de los cristianos judíos y para proveerles de una herramienta apologética útil para la evangelización de los judíos. Y eso es, a grandes rasgos, condensadamente, lo que les señalé anteriormente, en relación a judíos incrédulos y creyentes, y obviamente dando una seguridad en cuanto a lo que es la presentación del Señor Jesús como Rey. Cristo es visto como Rey. Así es la perspectiva del Evangelio de Mateo. Es visto, Señor Jesús, como Rey o el Rey. ¿Sí?
Bien, vamos ahora a ver la perspectiva del Evangelio de Marcos. Y bueno, aquí vamos a ver algunos detalles específicos en cada punto. Primero, Marcos se dirigió a una audiencia gentil, especialmente romana. Marcos es el Evangelio de la acción. El uso frecuente de expresiones como inmediatamente y entonces, que aparecen ahí en la cita de Marcos capítulo 2, versículo 3, le da a la narración movimiento y dinamismo. Después de lo que es esta diapositiva, se va a dar cuenta de la conclusión también que está relacionada al carácter también de los romanos, que eran hombres también bastante prácticos, les gustaba ir a la acción directamente. Y leer el Evangelio de Marcos para ellos también iba a ser algo bastante familiar. Y ahí usted se da cuenta que hay un propósito específico en relación al escrito de Marcos que está direccionado hacia los romanos, para que ellos también atiendan a lo que hizo el Señor Jesucristo en cuanto a sus milagros, en cuanto a sus enseñanzas también que Él estuvo enseñando también, pero específicamente predomina lo que es aquellos milagros que hizo el Señor Jesús y también lo que es echar fuera demonios de una manera activa. Se muestra bastante activo, bastante práctico el Señor Jesús dentro de lo que es este Evangelio, y obviamente los romanos también iban a estar familiarizados con lo que es también la actividad del Señor Jesús. Ahora, Jesús aparece en Marcos como el siervo. En el capítulo 10, versículo 45 de Marcos, vaya allá, Marcos 10, 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y específicamente ahí está señalando el título que se le da al Señor Jesús como el siervo, que vino a sufrir por los pecados de muchos. Bueno, el paso dinámico de la narración de Marcos apelaría especialmente a los romanos que se caracterizaban por la acción y el sentido práctico. Así que, si usted se da cuenta, el Evangelio de Marcos también es uno de los evangelios más cortos, y específicamente por esa connotación de presentar al Señor Jesús de manera práctica, de manera también en la cual también se muestra como un siervo que está ahí sirviendo en relación a lo que es el contenido del Evangelio y lo que hizo también en sus milagros, en el servicio a otros, en sus tiempos también de enseñanza, echando fuera demonios, que es también una actividad bastante enfática dentro de lo que es el Evangelio de Marcos. ¿Sí? Bueno, Cristo es visto como siervo, eso ya lo señalamos ahí en el párrafo anterior, pero es para que lo tengan en mente. Anteriormente, en el Evangelio de Marcos, Cristo es presentado como el rey. En el Evangelio de Marcos es Cristo presentado como el siervo. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando. En perspectiva del Evangelio de Lucas, vamos a entrar de lleno con esto, dice que Lucas tenía en mente una audiencia gentil más amplia. ¿Sí? Específicamente vendrían a ser los griegos, y partiendo por los griegos hacia el resto de los gentiles. Como un griego culto, Lucas escribió usando el estilo griego más cultivado y literario de los escritores del Nuevo Testamento. Si usted hace memoria, el libro de los Hechos también fue escrito por Lucas, y Lucas también tenía una profesión reconocida también por el apóstol Pablo. Recuerde que el mismo Lucas fue el médico de cabecera del apóstol Pablo, y él también tenía un conocimiento de lo que es el griego, un griego literario bastante cultivado, bastante profundo, y podemos darnos cuenta también de que eso también fue utilizado para poder llegar a lo que es una audiencia griega, que también se caracterizaba por tener un griego bastante profundo. Bueno, Lucas era un investigador diligente, según Lucas 1, 1 al 4, si usted va allá, Lucas 1, 1 al 4, se va a dar cuenta de que este evangelio también fue una recopilación de información de Lucas, y que a la vez también cumplió un propósito específico. Le leo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sí? Bueno, ahí ya el pasaje que es clave en relación a lo que se señaló en este párrafo de que Lucas era un investigador diligente, es el versículo 3. Lo que hizo fue investigar con diligencia todas las cosas desde su origen y también las escribió. ¿Sí? Bueno, Lucas nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, un título que aparece 26 veces. O sea, si usted hace un conteo también de lo que es ese título del Señor Jesús como el Hijo del Hombre, hay 26 veces que reitera al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. La respuesta a las necesidades y esperanzas de la raza humana, quien vino a buscar y a salvar a los pecadores perdidos. Y es así, en Lucas capítulo 9, versículo 56, y en Lucas 19, 10, podemos ver también esa característica. Voy a leerle Lucas 19, 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí vemos también que presenta al Señor Jesús con ese título y también con lo que es ese propósito también de respuesta a las necesidades y la esperanza de la raza humana. Y ese es únicamente el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, el cual vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Cristo, en el Evangelio de Lucas, es visto como hombre. Muestra al Señor Jesús en su humanidad, también en su humildad, y dentro de todo también lo presenta según lo que es la profecía de Daniel, que también señala lo que es al Señor Jesús o al Mesías como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Bueno, y aquí vemos lo que es la perspectiva de Lucas. Tenía en mente una audiencia gentil más amplia, partiendo por los griegos. Él era una persona educada también, tenía un griego bastante cultivado, de carácter también profundo, era un investigador diligente, y este Lucas presenta al Señor Jesús con el título del Hijo del Hombre, este Hijo de Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y obviamente ya, según lo aprendido, se presenta al Señor Jesús en su humanidad, y a la vez también en su humildad. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a lo que es la perspectiva del Evangelio de Juan. Ya probablemente usted conoce bastante este Evangelio, al igual que los otros, pero este Evangelio es bastante conocido por presentar a Jesús como Dios, así que probablemente eso ya se le venga a la mente cuando hablamos de la perspectiva de Juan. Juan, el último Evangelio que se escribió, hace hincapié en la deidad de Jesucristo. Y ahí está, si usted va a Juan capítulo 10, versículo 33, que es uno de los 3 versículos o 4 versículos que aparecen ahí que yo escogí para poder leérselos. Parto por el 30, dice, yo y el Padre uno somos. Este es Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y ya vemos también esa igualdad entre el Señor Jesús y el Padre. Y el versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por lo tanto, ahí podemos ver un versículo que obviamente presenta al Señor Jesucristo como Dios, muestra a Jesús como divino. Se presenta la deidad del Señor Jesucristo con bastante amplitud en el contenido del Evangelio de Juan. ¿Sí? Bueno, Juan escribió para fortalecer a los creyentes e invitar a los incrédulos a depositar su fe en Cristo. Y aquí podemos ver específicamente quién o quiénes iban a ser la audiencia de Juan. Juan escribió a los creyentes, escribió a la iglesia y se escribió para fortalecerles también y también invitarles a incrédulos a depositar su fe en Cristo. ¿Sí? Ahí podemos ver la audiencia también.
creo que hay un texto específico de Juan capítulo 20, versículo 31. Dice, el apóstol expresó claramente en 20:31 su propósito al escribir. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, además de tener una audiencia que era la iglesia, también él estaba impulsándoles a que pudiesen también aquellos que no han creído en Cristo creer en el Señor Jesús. Porque esto que se ha escrito y que obviamente es el contenido también del Evangelio que vemos en Juan, se ha escrito para que crean y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Y por lo tanto aquí podemos reducir lo que es la perspectiva de Juan. Presenta al Señor Jesús como Dios, a su vez también su audiencia es la iglesia y también los incrédulos, y obviamente ese propósito lo vemos dentro del capítulo 20, versículo 31. ¿Sí? Bueno, yo les hice un pequeño cuadro también, este cuadro lo extraje de una fuente también de panorama de los evangelios de Penguard, y es muy bueno, y que quería mostrárselo a modo de resumen también de lo que vimos anteriormente. Comparaciones de los 4 evangelios. Esto vendría siendo un resumen de lo que es lo que vimos anteriormente. Considerarlo de esa manera. Si quiere puede anotarlo, aunque también está en su guía, pero ahí, si usted lo quiere pegar, no sé. Bueno, aquí están las comparaciones. Vemos que Cristo es visto como, en el Evangelio de Mateo, es visto como rey. En el Evangelio de Marcos es visto como siervo. En el Evangelio de Lucas es visto como hombre. Y en el Evangelio de Juan es visto como Dios. Así que ahí podemos ver en relación a cómo es visto el Señor Jesús en cada uno de los evangelios. Y la respuesta es que en Mateo es visto como rey, en Marcos es visto como siervo, en Lucas es visto como hombre y en Juan es visto como Dios. Ahora, en cuanto a lo que es la audiencia, se va a dar cuenta que en el Evangelio de Mateo la audiencia eran judíos. En el Evangelio de Marcos la audiencia eran romanos. En el Evangelio de Lucas la audiencia eran griegos y también abarcando a los demás gentiles. Y la audiencia o el escrito en el Evangelio de Juan era a la iglesia. Así que ahí está también resumido la audiencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aquí agrega también lo que es los capítulos que tienen cada uno de los evangelios. Por ejemplo, Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16 capítulos, Lucas tiene 24 capítulos, Juan 21 capítulos. Y bueno, citas del Antiguo Testamento, esto nos podría ayudar también un poco. Usted bien sabe, si Mateo quería presentar a Jesús como Rey y Mesías prometido, él utilizó bastante lo que es el Antiguo Testamento para poder también convencer a aquellos judíos que no han creído y también fortalecer la fe de aquellos judíos que habían creído. Y hay 53 citas del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo. En Marcos no hay menor número, se está acercando a lo que es esas 53 citas, pero ya vemos que hay 36 citas solamente en el Evangelio de Marcos. En Lucas hay 25 citas y en Juan 20 citas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Bien, hermanos, eso es un cuadro a modo de resumen también de lo que es las perspectivas de cada uno de los evangelios, cómo es visto Cristo, la audiencia de los evangelios, y aquí ya añadimos información respecto a los capítulos y las citas también del Antiguo Testamento. Preguntas. Bueno, aquí tengo algunas preguntas para ustedes, son breves. Voy a dar 5 segundos para que puedan responder en su mente. Espero ahí puedan salir bien de lo que es la pregunta. Y la primera está relacionado a lo que es esto, dice. ¿Qué evangelio presenta a Jesús como Rey y Mesías prometido? ¿Qué evangelio presenta a Jesús como Rey y Mesías prometido? Yo creo que esa es bastante fácil. De hecho, vimos recién lo que es el cuadro, le va a ayudar. ¿Qué evangelio presenta a Jesús como Rey y Mesías prometido? La respuesta es Mateo. Mateo presenta a Jesús como Rey y Mesías
prometido. Ya vimos también la cantidad de citas del Antiguo Testamento que obviamente estaban ahí cumpliendo un propósito para convencer a los judíos y para edificar a los judíos creyentes. Segunda pregunta. ¿Qué evangelio es escrito a romanos? Aquí hay una audiencia gentil. Yo me recuerdo ahí, y usted bien sabe, lo vimos en el cuadro también. ¿Qué evangelio es escrito a romanos? Tiene ahí algunos segundos para pensar. Y la respuesta es papísima, pudiésemos decir, Marcos. Marcos es el evangelio escrito a los romanos. Recuerden que había una connotación, o mejor dicho, una característica de los romanos que estaba relacionado a la práctica, el hacer. Y el evangelio de Marcos también muestra esa connotación en relación a lo que hizo el Señor Jesucristo, a también el tiempo, inmediatamente, y de cierto modo también ellos podían verse familiarizados también con la obra del Señor Jesús, leyendo el evangelio de Marcos. Siguiente pregunta. ¿Qué evangelio muestra a Jesús como siervo? ¿Qué evangelio muestra al Señor Jesús como siervo? Y ahí ya podemos pensar, ahí recordar también lo que vimos en el contenido de lo que es esta clase. ¿Qué evangelio muestra a Jesús como siervo? Bueno, la respuesta es Marcos nuevamente. En Marcos ahí vemos también que es presentado el Señor Jesús como el siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Y ahí hay un texto bastante importante también a señalar respecto a lo que es el siervo. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Qué evangelio muestra a Jesús como Dios? Y yo creo que ya aquí es bastante obvia lo que es la respuesta, pero probablemente también quizás nos hayamos olvidado o nos confundamos también con otro evangelio. Pero, ¿qué evangelio muestra a Jesús como Dios? ¿Sí? Fíjense. La respuesta es Juan. Juan muestra a Jesús como Dios, muestra la deidad de Cristo. De hecho, desde el primer capítulo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y estaba desde el principio con Dios. Y más adelante, también en el capítulo 1 dice, y ese verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, el Evangelio de Juan muestra bastantes características en cuanto a lo que es la vida de Cristo, y presenta también a Jesús como Dios. ¿Sí? Bueno, espero le haya gustado la clase, haya podido aprender también. Espero también hayan sido prácticos también cada uno de los ejemplos que estuvimos viendo. Espero en Dios también ahí esta información la haya contribuido a usted también para su edificación. Probablemente habían algunos detalles que usted ya conocía, probablemente no, y realmente enriqueció también su conocimiento de lo que es esta perspectiva de los evangelios, la audiencia, lo que es también la presentación del Señor Jesús, y realmente que eso nos ayude también a tener una comprensión bastante amplia respecto a lo que es también cada uno de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Bueno, un abrazo, hermanos, espero en Dios. Nos veamos en otra clase, bueno, no vernos físicamente, pero ya el próximo sábado estaremos con lo que es la tercera clase de lo que es los evangelios, una perspectiva contextual y teológica. Un abrazo, hermanos, el Señor les bendiga y estamos ahí reuniéndonos virtualmente. Bendiciones.